Mansa Musa, el rey más rico que cambió la historia con su oro. El rey de las inmensas riquezas. Cuando hablamos de riqueza, pocos nombres resuenan tanto como el de Mansa Musa, el rey más rico que el mundo haya conocido. Musa gobernó el imperio de Mali desde 1312 hasta 1337, y durante su reinado, el imperio acumuló más oro del que cualquier otro lugar en la tierra en esa época. De hecho, algunos historiadores creen que si su fortuna se ajustara a los valores actuales, sería incalculable, superando a los magnates de actualidad. El oro era la base del poder de Mansa Musa. En los siglos XIV y XV, Mali controlaba aproximadamente la mitad del suministro mundial de oro conocido. Esto no solo hacía al imperio una superpotencia económica, sino que le otorgaba a Musa un estatus casi mitológico. ¿De dónde venía todo ese oro? La región del África Occidental en la que se encontraba Mali es rica en recursos naturales, y el oro era, por lejos, el más preciado. Bajo el gobierno de Musa, las minas de Bambouk, Boure y Galam produjeron enormes cantidades de este metal, lo que llenó las arcas del imperio. En esa época, el comercio transahariano de oro y sal convirtió a Mali en una verdadera potencia económica. El oro fluía desde las minas hacia las rutas comerciales del Sáhara, llegando a lugares tan lejanos como el norte de África y Europa. No había ningún monarca en el mundo que pudiera igualar la riqueza de Musa, lo que le permitía ejercer un gran control en los mercados internacionales. El peregrinaje dorado, la leyenda del Hajj de Mansa Musa. Pero si hay un evento que catapultó a Mansa Musa a la fama mundial, fue su famoso peregrinaje a la Meca en 1324. Esta no fue una simple peregrinación religiosa, sino una demostración de poder económico que aún hoy es recordada como uno de los eventos más extravagantes de la historia. Musa no viajó solo. Se llevó consigo una caravana de 60.000 personas, todas ricamente vestidas con sedas y oro. Pero lo más sorprendente fue el cargamento que transportaban, 500 camellos, cada uno de ellos cargado con hasta 136 kilos, 300 libras, de oro. No solo eso, sino que había otros miles de esclavos y sirvientes que también llevaban barras y polvo de oro. En total, su séquito transportaba toneladas de oro, suficiente para inundar los mercados por donde pasaba. El derroche que desestabilizó economías. El rey Musa no era avaro con su riqueza. De hecho, a lo largo de su peregrinaje, fue generoso hasta el extremo, repartiendo oro en cada ciudad por la que pasaba. En el Cairo, se dice que dio tanto oro en regalos, limosnas y para la construcción de mezquitas, que el valor del oro en Egipto se desplomó por completo. La economía de El Cairo quedó devastada por más de una década debido a la desvalorización del metal precioso. Este es uno de los casos más impresionantes en los que una persona influyó en la economía de varias regiones a la vez. Hoy en día, los economistas lo compararían con alguien capaz de manipular los mercados globales al inyectar cantidades masivas de dinero de la nada. En su tiempo, Mansa Musa era el equivalente a un banco central que imprimía tanto dinero que provocaba inflación masiva. ¿Cuánto oro regaló realmente? Es difícil determinar cuánto oro regaló Musa durante su peregrinaje, pero algunos cronistas de la época afirmaban que se acercaba a varios cientos de millones de dólares en valor actual. Su acto de generosidad fue más que simplemente una demostración de poder, fue un intento por mostrar al mundo islámico y más allá la inmensa riqueza y prosperidad de su reino. Sin embargo, aunque su generosidad dejó una marca en las ciudades que visitó, también hubo consecuencias negativas. En su viaje de regreso, Mansa Musa intentó corregir el daño que había causado al absorber parte del oro que había distribuido en Egipto, tomando préstamos a altas tasas de interés. Esto muestra que, a pesar de su buena intención, el oro en exceso también puede ser peligroso para las economías locales. Mali, un imperio construido sobre oro. Mansa Musa utilizó su inmensa fortuna para expandir y fortalecer su imperio. Su dinero no solo compraba lujos, sino también poder político y expansión militar. Bajo su mando, el imperio de Mali se expandió considerablemente, alcanzando su máxima extensión y convirtiéndose en uno de los más grandes de la historia de África. Las riquezas del imperio eran tales que se dice que Mansa Musa podía emplear enormes ejércitos, pagar funcionarios y sobornar a cualquier oponente que se interpusiera en su camino. Tombuctú y Gao, dos de las ciudades más importantes del imperio, crecieron hasta convertirse en centros comerciales y educativos de renombre mundial. La inversión en conocimiento, oro para la educación. Uno de los legados más duraderos de Mansa Musa no fue solo su oro, sino cómo lo utilizó para fomentar el conocimiento.
Tras su regreso de la Meca, Musa se centró en hacer de Tombuctú un centro intelectual y cultural. Utilizó su riqueza para construir madrasas, escuelas islámicas, bibliotecas y mezquitas, muchas de las cuales aún existen. Musa trajo eruditos de todo el mundo islámico para que compartieran sus conocimientos en Mali. Se crearon vastas bibliotecas llenas de manuscritos en árabe sobre temas como astronomía, matemáticas, poesía, derecho y filosofía. La Universidad de Sankore en Tombuctú llegó a tener miles de estudiantes y fue uno de los centros más avanzados de aprendizaje en el mundo islámico. De esta forma, Mansa Musa no solo demostró su poder a través del oro, sino también invirtiendo en el futuro intelectual de su imperio. Tombuctú se convirtió en un símbolo del saber y la erudición, y su legado académico persiste hasta hoy. Mansa Musa en los mapas europeos. El impacto de la riqueza de Mansa Musa no se limitó a África o al mundo islámico. Los relatos sobre su increíble fortuna llegaron hasta Europa, donde los cartógrafos comenzaron a incluirlo en los mapas medievales. En uno de los mapas más famosos de la época, el Atlas catalán de 1375, Mansa Musa es representado sentado en un trono dorado, sosteniendo una gigantesca pepita de oro, simbolizando el control absoluto de las riquezas de África. Este mapa demuestra cómo el oro de Mansa Musa no solo cambió las economías de las regiones que visitó, sino también la percepción de África en el mundo exterior. Hasta ese momento, muchos europeos conocían poco sobre el continente, pero las historias sobre el rey más rico del mundo generaron un interés renovado en las tierras al sur del Sáhara. El legado de un rey dorado. Mansa Musa murió alrededor de 1337, dejando atrás un imperio dorado y un legado imborrable. Aunque el imperio de Mali eventualmente declinó, su historia sigue siendo una de las más fascinantes de la Edad Media. El impacto de Musa no solo se midió en lingotes de oro, sino en la transformación cultural, económica y educativa que implementó en su reino. A través de la riqueza, demostró que el poder económico podía traducirse en poder político y cultural. Hoy, Mansa Musa sigue siendo recordado como el rey más rico de todos los tiempos, un monarca que usó el oro para hacer historia, inspirar leyendas y marcar el mundo de una forma que pocas figuras han logrado.